Vamos. Se va a seguir. Bueno, dice así, comunicar no es solo decir palabras, es construir puentes entre mentes. Entonces, estimados aprendices, esta noche vamos a hablar de esos puentes, de cómo usar precisamente nuestras ideas, nuestra voz y nuestros textos para lograr que otros no solo nos escuchen, sino que realmente nos entiendan, ya que a veces se piensa que hablar o comunicar es simplemente transmitir información. También es importante que el otro nos entienda. Bienvenidos a esta sesión, estimados aprendices, cuyo propósito es la creación de contenidos comunicativos con coherencia, cohesión y asertividad, que son claves esenciales en cualquier entorno laboral. Mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, soy el instructor de comunicación, ética y cultura de paz y como siempre quiero darles a todos una cálida bienvenida, agradecerles por su participación en esta sesión en línea. Estoy un poquito resfriado, entonces me disculpan por la voz, pero siempre con mucho cariño en estos encuentros. Bueno, vamos a proceder a explicarles la agenda del día. Entonces, ustedes ya saben que tenemos la agenda. Los puntos de la agenda son la presentación. En segundo lugar, vamos a ver la contextualización. Como tercer punto, vamos a ver algunos lineamientos que ustedes se encuentran en la plataforma Sayuna correspondiente al desarrollo del tema. Como cuarto punto, les vamos a dar los lineamientos exactos para que ustedes lleven a cabo la evidencia que está contemplada para el desarrollo del cumplimiento de los resultados de aprendizaje planteados. Como quinto, vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes y finalizamos con el cierre. Bueno, rápidamente, que esto lo vimos la semana pasada, seguimos todavía en la fase de ejecución, en la actividad de proyecto 7, que ya pronto la van a terminar. El día viernes van a tener una sesión con la instructora técnica, entonces para que estén muy atentos. La actividad de aprendizaje relacionada con esta evidencia es comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basada en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Precisamente esta evidencia o esta actividad de aprendizaje, ¿cuál es la meta o cuál es lo que se pretende alcanzar? Es relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. Específicamente la evidencia que ustedes deben de desarrollar se llama AP7, comunicación, informe, creación de contenidos comunicativos. Esta evidencia está a cargo del presente servidor. Inicia hoy como fecha oportuna, hoy 7 de julio, y finaliza el 11 de julio. Una vez finalicemos esta sesión, todavía no la tengo activa. Una vez que finalicemos la sesión, ya la voy a poner disponible en la plataforma para que la puedan subir, pues como para que no se adelanten, porque hay veces que se adelantan y no escuchan como la sesión en línea. Entonces, una vez que siempre se tiene la sesión, ahí se pone disponible para los aprendices. Igual sé que ustedes aún están pendientes de evidencias, pero pues la idea, como siempre les hago la invitación, es que la desarrollen lo antes posible. Bueno, vamos a ver el desarrollo del tema como tercer punto. Entonces, vamos a ver el tema de la comunicación asertiva en el contexto laboral. Es momento precisamente de hablar de este tema que es muy importante para su formación como tecnólogos en ATSO, ya que ustedes pueden tener muchos conocimientos en los temas técnicos,
pero pues si no saben cómo expresarlos y cómo darlos a conocer y cómo desenvolverse con sus compañeros, con sus jefes, pues van a tener algunas dificultades en el contexto laboral. Entonces, precisamente es muy importante este tema de la comunicación asertiva. ¿Cuál es la importancia de comunicar? Entonces, es muy importante que ustedes sepan cómo comunicarse adecuadamente, ya que se mejora el ambiente laboral, se reducen los conflictos, se facilita la colaboración y se aumenta la productividad. Entonces, esas básicamente son como las ventajas de comunicarse adecuadamente en el entorno laboral. Sin embargo, pues obviamente esa imagen anterior, donde los vemos todos muy bonitos, hay una imagen de armonía y de tranquilidad. Por lo general esas imágenes solo se da cuando los ponen a posar para las fotos. Entonces ahí sí salen sonriendo y salen y son los mejores amigos. Pero la mayoría de los acá presentes saben que en la realidad, en la mayoría de empresas es otra. Desafortunadamente, pues en las empresas vemos como hay celos, como hay intrigas, envidias, que porque fulanito gana más, entonces de pronto comienzan a mirarlo mal, que si fulano o fulana se viste de determinada forma, entonces comienzan las críticas, entonces uno ve que hay conflictos, que hay distintos tipos de enfrentamiento, pues ustedes ya en este momento la mayoría de los acá presentes están laborando, entonces pues no les voy a mentir que es el mundo ideal porque ustedes saben que no es así del todo, al menos en muchas empresas, no voy a decir que todas. Personalmente en el SENA pues no hay tanto ese tipo de conflictos y menos en la formación virtual donde yo estoy. Pero pues tampoco es para que se echen a la pena y digan, no, pues para qué trabajo si es que pues voy a encontrar ese ambiente tan cruel. Entonces, ustedes saben obviamente que el ambiente también depende de uno, de cómo uno afronte precisamente las situaciones que se van presentando. Y de ahí precisamente la importancia de un tema que lo vimos durante una sesión hace ya casi un año de la comunicación asertiva, pero que vamos a recordar brevemente. Y ese es el tema del que les acabo de hablar, de la comunicación asertiva. Entonces, recuerden que la comunicación asertiva es la capacidad que nosotros tenemos de expresar lo que sentimos de manera clara, directa, sin agredir a los demás. Recuerdan que hay distintos tipos de comunicación, la agresiva, la pasiva y la asertiva. La asertiva precisamente es que hay un equilibrio entre lo que digo y cómo afecta a los demás. Es un equilibrio entre el respeto por ti mismo y los de los otros. Vamos a recordar algunas técnicas de comunicación asertiva. No vamos a profundizar en esta parte, solo les voy a recordar algunas técnicas que pueden usar cuando se presenten algún tipo de dificultades en su ambiente laboral. Entonces, la primera de ellas dice la técnica del yo siento porque. Entonces, primero que todo, esta técnica es útil para que ustedes expresen cómo se sienten respecto a una situación sin culpar o atacar a la otra persona, que es lo que solemos hacer. Por ejemplo, tenemos alguna dificultad y nosotros en vez de reconocer o que hay alguna responsabilidad en nosotros, lo que hacemos es culpar al otro. Es como un mecanismo de defensa natural que tiene el individuo, que siempre la culpa es de los demás y no es culpa de uno. Entonces, por ejemplo, digamos que no en el ambiente laboral, sino digamos acá en el SENA, tienen una evidencia grupal. Entonces, un compañero no entregó su parte a tiempo. Ustedes ya saben que obviamente esto les va a afectar la calificación, que los va a retrasar y en vez de molestarse, en vez de gritarlo y decirles que usted no hace nada, es que por su culpa vamos perdiendo
no vamos aprobando los resultados de aprendizaje, es que usted siempre saca excusas, usted es un vago. Entonces la idea es que en vez de eso sean asertivos y pueden decirle cosas como: yo me siento frustrado cuando no recibo tu informe en el tiempo acordado, eso nos está retrasando el proyecto. Me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de asegurarnos de que todos cumplamos con los plazos. Entonces, cuando ustedes tengan alguna dificultad, no solo a nivel laboral, a nivel educativo, sino de pronto con sus parejas, con sus hijos, en vez de decirle: ¿usted por qué no lavó los platos? Usted, ¿por qué siempre me deja todo el trabajo a mí? Usted. Entonces, la idea es que ustedes primero se pongan en el primer lugar. Entonces digo: yo me siento así porque tal y tal cosa. Debemos tratar de mirar, llegar a acuerdos para repartirnos las labores del hogar, que no me quede tan duro a mí. Miren que es otro tipo de lenguaje y ya la otra persona no va a estar a la defensiva. Porque si ustedes se quedan con él, usted hace tal cosa, el otro le va a contestar: es que usted tampoco hizo tal cosa. Entonces miren que eso mejora las relaciones entre las distintas personas. Hay otra que se llama la técnica del disco roto o disco rayado. Se ve que es algo antigua esa técnica porque las nuevas generaciones nunca vieron los antiguos discos con los que se escuchaba música y pues tenían el problema que a veces de tanto usarlos se rayaban. Pues yo tampoco es que sea tan viejo y venga, pero sí en mi infancia los usaba y pues uno, por ejemplo, estaba bailando Cali Pachanguero y se quedaba Cali Pachanguero y bueno, se rayaba y ahí se quedaba eternamente. Bueno, hasta que uno con la aguja lo movía. Entonces, ¿por qué se rayaba? Se rayaba el disco, pues por el uso. Entonces, como su nombre lo dice, esta técnica consiste en repetir de manera calmada y firme lo que necesitan sin entrar a discusiones o justificaciones. Entonces, por ejemplo, es útil cuando alguien insiste en algo que ustedes no desean Profe, hacer. Dime. profe, permítame un momento, que es que la cámara me está molestando. Permítame. Sí, sí, no te preocupes, Damaris. Me avisas. Vale, profe, espera un momentico. Profe, continuemos. Creo que ya. Vale, Damaris, muchas gracias. Cualquier cosa me avisas. Bueno, entonces precisamente estábamos hablando de la técnica del disco rayado, que consiste en repetir de manera calmada y firme lo que ustedes están necesitando sin entrar en discusiones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien insiste en algo que ustedes no desean hacer o cuando no necesitan
cuando ustedes necesitan que se respeten los límites, entonces es útil esta técnica. Entonces, por ejemplo, algún compañero de trabajo les dice, eh, Maris, ¿podrías por favor ayudarme con este trabajo? Sé que estás ocupada, pero necesito que lo hagas. Entonces Damaris le contesta, no puedo hacerlo. Ya le dije que no puedo hacerlo. Insiste la otra persona, dale, no seas malo, que pues necesito que me colabores. No puedo hacerlo, ya le dije que no puedo hacerlo. Por favor, mire que es urgente. Ya le dije, no puedo hacerlo. Entonces, repetir en forma firme y calmada y segura que ustedes no pueden llevar a cabo alguna tarea, en eso consiste la técnica del disco roto o disco rayado. Y finalmente vamos a ver la técnica de la negociación. Entonces, esta se da cuando ustedes tratan de compartir responsabilidades o llegar a un acuerdo y que obviamente la negociación es la clave. Entonces, esto involucra escuchar las necesidades de los demás y ser claro sobre tus propios límites, buscando una solución que beneficie a ambas partes. Entonces, por ejemplo, un compañero les pide que cambien su turno de trabajo, pero ustedes van a salir con la familia eh, el fin de semana y ella les dice, por favor, cámbiame mi turno. Ustedes ya tienen otros planes. Entonces son asertivos y le contestan, sé que necesitas ayuda para cubrir el turno, pero pues no puedo cambiarlo porque tengo compromisos previos. Sin embargo, puedo ayudarte otro día o quizás buscar a alguien más que pueda cubrir ese turno por ti. Entonces, mire que no solo le está diciendo no, sino que también están negociando, le está diciendo yo te quiero ayudar, no, en este caso no puedo, pero pues podríamos decirle tal vez a otra persona o buscar otro día, entonces la otra persona le va a decir, sí, yo puedo tal día, y por eso se dice que es la técnica de la negociación. Porque pues la idea es que tampoco sean cortantes, sino que busquen acuerdos entre las partes. Bueno, vamos a ver específicamente el tema de la redacción. Entonces vamos a ver el tema de la cohesión. Entonces es un mecanismo que permite que las ideas dentro de un texto estén conectadas entre sí de manera lógica y fluida. Entonces tengan en cuenta que es como un pegamento, que la idea es que se unan las frases, los párrafos, para que el mensaje se entienda de manera clara y ordenada. Entonces recuerden que si no existe esa cohesión, las ideas parecen desordenadas como si fueran pensamientos sueltos. Una de las formas de lograr esa cohesión es muy importante el uso de conectores, de pronombres. Entre los conectores encontramos además, sin embargo, no obstante, de esta forma. Entonces, la idea es que ustedes cada vez que lleven a cabo un texto, que pues me adelanto, la evidencia consiste en desarrollar un texto argumentativo, pues la idea es que ustedes enlacen los párrafos y algunas oraciones a través de esos conectores para darle fluidez a los textos. ¿Cómo lograr esa cohesión? Entonces, precisamente lo que les dije anteriormente, con los conectores lógicos o discursivos. Además, también igualmente, sin embargo, no obstante, son los conectores más usados en en el español. Otra técnica que es la elipsis, entonces consiste en omitir palabras que se sobreentienden por el contexto. Entonces, por ejemplo, María diseñó la interfaz y Juan la base de datos. No es necesario que utilicen la palabra diseñó porque ya en la primera frase ya está implícita. Entonces, la idea de la redacción es que ustedes sean simples, claros y que no repitan las mismas frases porque están redundando. La sustitución, por ejemplo, tiene que ver con la anterior y es
Sustituir una palabra por sinónimos o términos equivalentes. Entonces, por ejemplo, la comunicación asertiva es esencial. Este tipo de interacción permite resolver conflictos. En vez de volver a utilizar la comunicación asertiva, permite resolver conflictos como que ya la utilizamos. Entonces, la idea es que ustedes cambien esa comunicación asertiva por otro tipo de palabras, en este caso, interacción. Es reemplazarla para lograr precisamente evitar caer en redundancias. Son diferentes figuras que ustedes pueden usar para ir mejorando en este tema. Bueno, vamos a hablar el tema de la coherencia. Ya vimos la cohesión, ahora la coherencia. Es la unidad lógica y temática que permite que el texto tenga sentido global y sea comprensible para el lector. Entonces, en otras palabras, la coherencia lo que hace es que un texto tenga lógica, ya que pues todas las partes están relacionadas entre sí y siguen un orden comprensible. No es que unas vayan por un lado y las otras por el otro, sino que siguen un orden que la persona que lo lea lo entienda con facilidad. ¿Cómo se logra precisamente esa coherencia? A través de la unidad lógica y temática. Entonces recuerden que todo el texto debe girar en torno a una sola idea. Aunque ustedes tengan, por ejemplo, varios párrafos, todos deben de aportar algo a esa idea central. Por ejemplo, si estamos hablando sobre la importancia de la comunicación asertiva en el trabajo, pues la idea es que ustedes no se salten, por ejemplo, a hablar de redes sociales, a hablar de alimentación saludable, a hablar de fútbol, de baloncesto, sino que la idea es que todos los párrafos estén conectados con ese tema. Cuando hablamos de orden y progresión, la idea es que un texto es coherente cuando introduce un tema, lo desarrolla y lo concluye, que son básicamente los elementos que debe tener un texto argumentativo que más adelante les voy a explicar brevemente en qué consiste. Entonces la idea es no saltar entre ideas, sino que seguir una estructura, una introducción, un desarrollo y un cierre. Y es muy importante la relación lógica entre ideas. Entonces recuerden que las ideas deben de estar organizadas de tal forma que unas lleven a otras, sin que existan pensamientos sueltos o contradictorios. Entonces, por ejemplo, en el trabajo hay que ser puntual. A veces las personas se comunican mal. Es importante tomar agua. Entonces, miren que no hay coherencia ahí. Estamos hablando de una cosa, la siguiente oración pues debe de tener un orden correspondiente. Bueno, vamos a ver este ejemplo de un texto incoherente. Trabajar en equipo puede ser útil en muchas empresas. También es importante dormir bien. Las personas que gritan no se comunican bien. Por eso me gusta comer sano. En conclusión, los perros son buenos compañeros. Entonces, mire que acá hay un texto incoherente porque no hay como un hilo conductor. Las ideas de una frase a otra no se relacionan entre sí. El texto pues está desorganizado y parece una lista aleatoria de cosas y como que no hay una unidad temática en el tema. Bueno, antes de continuar y explicarles la evidencia, les voy a compartir un video sobre este tema de la cohesión y coherencia. Es sobre un curso de redacción que hice hace un par de años. Les confieso que pues, me ayudó bastante para mejorar mi redacción. Pues yo pensaba que escribía bien, pero pues después me di cuenta que siempre hay oportunidades de mejora, entre ellas los signos de puntuación, los conectores. Entonces este video pues me ayudó bastante y espero que a ustedes también les ayude. Si no escuchan, por favor, me dicen.
Muy bien, ahora entremos en el tema del párrafo y la composición del párrafo. Este tema nos va a llevar a el módulo 2, donde les hablé de conectores y conjunciones, como la función, o como una de las funciones que tienen las palabras. Lo mismo sucede acá, aquí cuando vamos a utilizar los conectores y las conjunciones, las vamos a utilizar para unir. ¿Para unir qué? Los conectores y las conjunciones unen párrafos y oraciones, particularmente los conectores unen párrafos, oraciones también, mientras que las conjunciones, como lo vamos a ver, generalmente unen más las oraciones. No es muy frecuente ver, por ejemplo, un pero al comienzo de un párrafo uniendo dos párrafos. Para eso está el sin embargo. El pero generalmente va en la mitad de dos oraciones uniendo las dos oraciones. Pensemos que el pero es un poquito más débil que el sin embargo, entonces él no tiene la fuerza para unir dos párrafos, pero sí tiene la fuerza para unir dos oraciones, si lo queremos ver de esta manera. Lo primero es que para identificar el párrafo hay que tener... ¿Lo escucha? No da como eco y del eco y del eco. Los verbos. ¿Hay un eco? Ok. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a intentar a ver si no, si lo escuchan bien, pues yo se los envío por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo miren. Me dicen por favor si se escucha sin el eco. Las vamos a utilizar para unir. ¿Para unir qué? Los conectores y las conjunciones unen párrafos y oraciones, particularmente los... ¿Mejoró o igual? Mejoró. Bueno, gracias. Los conectores unen párrafos, oraciones también, mientras que las conjunciones, como lo vamos a ver, generalmente unen más las oraciones. No es muy frecuente ver, por ejemplo, un pero al comienzo de un párrafo uniendo dos párrafos. Para eso está el sin embargo. El pero generalmente va en la mitad de dos oraciones uniendo las dos oraciones. Pensemos que el pero es un poquito más débil que el sin embargo, entonces él no tiene la fuerza para unir dos párrafos, pero sí tiene la fuerza para unir dos oraciones, si lo queremos ver de esta manera. Lo primero es comprender que para identificar el párrafo hay que tener los verbos, ¿no? Entonces, el primer ejercicio cuando ustedes quieran corregir un texto es poner o buscar los verbos principales. En este caso, investigó, planeó y comprometió. Habló y comprometió. Una vez tenemos los cuatro, en este caso, verbos principales, pues ya sabemos que tenemos cuatro oraciones. La oración 1, Clara investigó el caso. Oración 2, planeó el proyecto. Oración 3, habló con su jefa sobre las ventajas del sistema. Oración 4, se comprometió con una pronta entrega. 4 oraciones. Este que ven en pantalla es un error clásico y es un error, leí hace poquito en un libro muy interesante, un error de amateurs, digamos, de principiantes, decía en el libro. No es correcto unir las oraciones con coma. Imagínense, acaban de trabajar 6 usos de la coma para darle un séptimo uso y sea unir oraciones. La coma no une oraciones. La coma queda para las partes internas de la oración. ¿Qué vamos a poner aquí entonces en lugar de la coma? Pues bien,
Y por excelencia va el punto. El punto seguido es nuestro mejor amigo, es el mejor aliado que podemos tener en la buena redacción. Si hay una oración, hemos de poner en principio el punto seguido. Él es el idóneo, el ideal a la hora de comprender un texto, a la hora de formar un párrafo. Porque también es importante el punto. Les quiero contar una anécdota. Pues no es una anécdota, de hecho es una investigación. El cerebro humano retiene una cierta cantidad de palabras en su memoria de corto plazo de trabajo a la hora de leer, más o menos entre 20 y 23 palabras, sin perder la idea de lo que están diciendo. Si nosotros tenemos un párrafo, por ejemplo, de 70, 80 palabras, y solo usamos la coma, el efecto que tiene sobre la memoria de trabajo de corto plazo es: siga acumulando que no he terminado, siga acumulando que no he terminado, y va a llegar un momento en donde la memoria de corto plazo se satura, porque la coma le dice al cerebro: continúe, no he terminado. El punto seguido, por el contrario, le dice al cerebro: pause, procese esa información y pásela a un nuevo estadio de la memoria. Y luego déjenme la memoria de corto plazo para la siguiente oración. En otras palabras, el punto nos ayuda a mejorar la comprensión lectora. El punto es nuestro mejor amigo y la clave para ponerlo es: si tienes dos oraciones, porque cada una de ellas tiene su verbo principal, por excelencia, el punto las une en esa formación. Ahora bien, si ustedes dicen: pues muy chévere lo que nos cuentas, Diana, pero esto suena muy cortante, bueno, está bien, podemos poner conectores y conjunciones, que es precisamente lo que estábamos empezando a hablar en esta parte. Entonces, el conector y la conjunción realmente lo que hace es darle una cierta fluidez al texto. Si yo digo primero, Clara investigó el caso, luego planeó el proyecto, finalmente habló con su jefa y se comprometió con una pronta entrega, le estoy dando una cierta fluidez. Yo les invito a ir al módulo 2, donde les hablo de conectores y con detalle les explico cuál es su función. Les cuento, por ejemplo, que ellos pueden ser causales y que van a darle una relación causal a las oraciones. Juan saca buenas notas porque estudia mucho. Juan estudia mucho, por lo tanto saca buenas notas. Juan estudia mucho, pero no saca buenas notas. Y cada uno de ellos tiene una significación. Además, en la cartilla les adjunté esta guía de conectores que me entregaron cuando yo fui estudiante de periodismo. Esta cartilla de conectores, se los cuento, no es mía, me la dieron en la Universidad de los Andes, pero es de uso libre y por eso me atrevo a adjuntarla, que nos dice cuáles son las funciones de los conectores. Entonces, por ejemplo, hay conectores aditivos que lo que van a hacer es sumar información. Si ustedes sienten que van a contar una información equivalente o más importante en la oración que viene, pueden usar conectores como todavía más, incluso, asimismo, encima, de igual modo, de igual manera, igualmente, por un lado, por el otro. Esto le va a dar una sensación de mayor información. Los restrictivos o positivos, bueno, o positivos o adversativos. De los restrictivos, sinónimos del pero, encontramos el no obstante, por el contrario, con todo, aún así, en fin. De los adversativos exclusivos, más bien, antes bien, sino. Luego tenemos los causativos y consecutivos, que son los de conclusión, los de razones, premisas, ideas que van a justificar. Porque, ya que, debido a que, dado que, pues bien, todos ellos le están indicando al lector que le voy a contar la razón. Después de esta barra inclinada que ustedes ven acá, vienen los que le van a decir al lector que viene la conclusión, no la razón, sino la conclusión. En consecuencia, por consiguiente, de ahí que, entonces, de manera que, por esta razón, en fin. Si siguen explorando esta cartilla, este PDF, les va a mostrar las diferentes funciones que tienen los conectores. Hay unos que deben tener mucho cuidado. A veces me dicen en los textos por un lado, pero nunca me dicen por el otro. O dicen primero o en primer lugar y nunca dicen en segundo o en tercero. Y recuerden que cuando yo comienzo con un conector de este estilo, pues son conectores que ordenan, ordenadores,
y que por lo tanto esperamos que haya una cierta secuencia. Los ordenadores y temporales son de mucho cuidado. Bien, yo les invito a explorar esta cartilla. En este momento les quiero contar más allá de la función que tiene el conector, cómo va acompañado de los signos de puntuación. Bien, en general, los conectores siempre llevan coma después. Siempre, pero siempre de siempre. Por ejemplo, en este caso, me estoy imaginando que el conector empieza el párrafo. Por lo tanto, coma, la entidad empezará a analizar el documento del martes. Esa coma es imprescindible, al punto que ya Word la sugiere. Yo creo que si ustedes han puesto conectores como el sin embargo, como el por lo tanto, en consecuencia, Word ya le dice, oiga, aquí va una coma. Claro, hay que tener el criterio a veces como, uy, si este está funcionando como conector o no, pero ya nos lo sugiere porque por defecto todos los conectores llevan coma después. Antes de un conector, cuando el conector está uniendo oraciones, puede ir el punto, claro, porque el punto precisamente une oraciones. El conector le está dando esa fluidez. Entonces, si ustedes quieren, cuando tengan un conector, pueden poner el punto antes, pueden poner el punto y coma, y vean, aquí ya estamos viendo un segundo uso del punto y coma. Si bien en un video más adelante voy a explicarles los 4 usos con detalle. Y por último, esta última opción es válida, pero no es necesaria. Si a ustedes no les gusta, no la usen. Pueden poner antes de un conector la expresión y coma, pilas, no solo la coma. Recuerden, los conectores no se ponen solo entre comas, porque ellos no son frases explicativas. Deben ir entre un punto y una coma, entre un punto y coma y una coma, o entre una y coma. Si ustedes lo analizan bien, realmente lo que está sucediendo aquí es que esto es casi como un inciso. Todos compraron los pasajes y no saben si viajarán. Y él, sin embargo, quedó ahí como inciso, ¿no? Y, sin embargo, no saben si viajarán. Entonces es muy importante que la coma en este caso se ponga después de la I si van a utilizar esta figura idiomática. Si no les gusta, no se afanen. Recuerden que siempre van a poder poner el punto o el punto y coma. Ahora bien, si vamos a poner conjunciones, y esta sería la octava coma que ponemos, ya con esta terminamos el uso de las comas. Recuerden que las conjunciones se las pueden aprender de memoria. Las conjunciones son pero, más, sino, pues, aunque, porque. Y todas aquellas que terminen en que. Por ejemplo, dado que. Si ustedes se van al listado que les di, ¿cierto? Y vamos a, por ejemplo, este de acá. No, ese no tiene casi conjunciones. Miren este. Si veo en vista de, noten que uno siempre dice en vista de qué, en vista de algo. Entonces uno dice en vista de que llegaste a clase, empezaremos la sesión. Entonces, si digo empezaremos la sesión, en vista de que llegaste a clase, ahí tendría una conjunción, no un conector. Concedido que, pese a que, a pesar de que, todos ellos son conjunciones. ¿Y cuál es la diferencia? Realmente es muy sutil, pero importante. Las conjunciones siempre llevan coma antes, nunca después. Nunca, pero nunca después. Entonces, el abogado ganó el caso, coma, puesto que presentó las evidencias pertinentes. Se preguntaron, Diana, pero no hace parte de las 6 conjunciones ese puesto que, pero termina en qué. Y al terminar en qué, la coma lleva antes, la coma va antes, nunca después. No es correcto puesto que coma presentó, no. El abogado ganó el caso, coma, puesto que presentó las evidencias pertinentes. Juliana es muy dedicada, coma, pero olvida entregar los datos a tiempo. La empresa volvió a solicitar los documentos, coma, aunque muchos ya los habían traído. La coma siempre va antes, nunca después en estos casos.
Bueno, ese es el video que les quería compartir. La idea es que lo miren varias veces porque pues este les va a mejorar también la parte de la redacción. Yo sé que pues en la primera vista pues es difícil de captar todo lo que nos transmite el video, pero si ustedes lo miran varias veces, creo que van a ir mejorando sus habilidades en este tema de la redacción y que como les dijo la panelista, que es el punto sea su mejor amigo. Vemos que en los trabajos que presentan, por lo general separan las oraciones con comas. Bueno, digamos que también es un error que uno comete, pero pues la idea es que ustedes vayan mejorando estos aspectos a medida que van escribiendo. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver qué es un texto argumentativo, que es básicamente lo que ustedes deben de desarrollar Y para profe, qué realizar. pena, Sí, dime. profe, tomamos 5 minuticos para descansar, por favor. Claro que sí, Damaris, listo. Entonces vamos a dar 5 minutos. Son las 8:17, a las 8:22. Retomamos y les explico en qué consiste la evidencia. Muchas gracias, Damaris, por decir. Vale, profe.
Hola, Damaris, buenas noches. Bueno, vamos a retomar. Muchas gracias por esperar. Entonces continuamos con la presentación, ya queda poquito. Bueno, lo que les decía que puse en este caso un texto argumentativo para el desarrollo de la evidencia. Estaba contemplada otra actividad de aprendizaje, sin embargo les puse esta, ya que ustedes dentro de poco van a tener que presentar las pruebas TIT. Para presentarlas hay un módulo de comunicación escrita donde ustedes deben de desarrollar un texto argumentativo. Entonces, para que ustedes de una vez no alcanzaron para presentar las pruebas para este corte, porque no se alcanzaban los resultados de aprendizaje, pero me imagino que para el segundo semestre ya las van a tener que presentar, pues ya que ahí sí van a cumplir con los resultados de aprendizaje. Entonces, para que ustedes pues vayan practicando y vayan viendo y les vaya muy bien, pues, por lo menos en este módulo de las pruebas, pues puedan hacerlo efectivamente. Entonces, recordemos que un texto argumentativo es un texto que expresa una opinión o postura sobre un tema y la defiende con razones, hechos y ejemplos. Recuerden que su propósito es convencer o persuadir al lector. Entonces, es un texto que, como bien se indica, ustedes deben de expresar su opinión o postura sobre el tema y lo que van a hacer es defenderla con una serie de razones, hechos y ejemplos. Es básicamente eso lo que ustedes deben de tener en cuenta cuando desarrollen un texto argumentativo. Entonces recuerden que la estructura de los textos argumentativos, en primer lugar, hay una introducción donde ustedes deben de presentar el tema y cuál es la postura que ustedes van a abordar. Bueno, aquí faltó. Lo primero es un título. Siempre los textos argumentativos llevan un título relacionado con el tema a tratar. Posteriormente la introducción, donde ustedes dan un contexto de lo que van a encontrar en el texto, después la tesis, es decir, la idea que ustedes van a defender, entonces, ¿cuál es la posición que ustedes tienen frente al tema? En el caso, cuando ustedes lleven a cabo las pruebas TIT, les van a preguntar, por lo general las preguntas están planteadas de que ustedes si están a favor o en contra de un determinado planteamiento. Entonces, ustedes en la tesis, la idea es que ustedes planteen claramente si están a favor o si están en contra de ese planteamiento. En el desarrollo vemos dos puntos. Ustedes, una vez que ustedes ya tengan la introducción y la tesis, ustedes van a dar los argumentos o las razones que justifican su postura. Entonces, allí pueden, por ejemplo, colocar ejemplos o pueden colocar precisamente esos argumentos, que también es importante que, pues en este caso, para el desarrollo de la evidencia, ustedes pueden consultar fuentes externas de información, obviamente citarlas con el fin de, pues que sea dar reconocimiento, pues, a los autores consultados y dar las razones científicas por las cuales están a favor o en contra de determinada causa. Pueden colocar uno o dos argumentos. El contraargumento no es obligatorio, es opcional. Entonces, ustedes allí pueden dar respuesta a ideas contrarias y en la conclusión lo que hacen es cerrar y reafirmar la tesis planteada. Entonces, como una síntesis del argumento en el que ustedes ratifican ese argumento inicial que plantearon en el texto. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más o menos claro qué es lo que queremos dar a conocer. Entonces, por ejemplo, la estructura de un texto argumentativo. Entonces, el título, la comunicación asertiva como herramienta clave en el entorno laboral. Entonces, vamos con la introducción. Entonces, en el mundo laboral, la forma en que nos comunicamos influye directamente en el ambiente, la productividad y las relaciones entre compañeros. Muchas veces los conflictos no nacen por lo que se dice,
sino por cómo se dice. Por eso es necesario promover la comunicación asertiva en las organizaciones. Entonces, miren que ustedes aquí en esta introducción lo que están haciendo es como presentar el tema general que van a abordar durante el escrito y plantear la necesidad de una solución. Entonces, la idea es introducir el concepto principal, que en este caso es el de la comunicación asertiva. Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer cuando lleven a cabo este texto, un texto argumentativo, bien sea para la evidencia o bien sea para las pruebas TIT que van a tener que desarrollar o en un contexto educativo profesional más adelante. Bueno, aquí vemos la tesis. Considero que la comunicación asertiva es una herramienta fundamental para mejorar el clima laboral y fortalecer el trabajo en equipo. Entonces, aquí en esta tesis, ustedes lo que están diciendo es dejando clara su posición frente al tema abordado. Entonces, ustedes consideran que es valiosa. Podría ser al revés, pueden decir que no sirve para nada, pero ahí en la tesis lo que ustedes están es exponiendo su posición frente al tema abordado. Puede ser a favor o en contra. Entonces vamos a ver el desarrollo. En primer lugar, la comunicación asertiva permite expresar ideas, sentimientos o desacuerdos de manera clara y respetuosa. Esto evita malentendidos y ayuda a mantener relaciones laborales más sanas y profesionales. Entonces ahí, por ejemplo, están dando el argumento 1. Entonces está justificando esa tesis inicial que le parece importante, pero lo hace con una razón lógica. Entonces, por ejemplo, aquí lo que está haciendo es explicar cómo la comunicación asertiva previene los conflictos. Además, cuando un trabajador se comunica asertivamente, transmite confianza y seguridad, lo cual facilita la toma de decisiones y mejora el liderazgo. Esta forma de comunicarse también motiva a otros a expresarse con respeto y empatía. Entonces, sacar el desarrollo del tema, vemos que no solo está dando un argumento, está dando el segundo argumento. Están agregando un beneficio adicional que refuerza esa idea principal. Entonces, en este caso es conectar con el impacto positivo en el equipo. Entonces, recuerden que las partes son el título, la introducción, el desarrollo, y en el desarrollo está incluida la tesis y los argumentos. Pueden incluir, que no es obligatorio, contraargumentos. Es decir, por ejemplo, algunos podrían pensar que ser directo o firme puede parecer agresivo o generar rechazo. Sin embargo, la comunicación asertiva no busca imponer ideas, sino construir acuerdos desde el respeto. A diferencia de la agresividad, la asertividad cuida tanto lo que se dice como la forma de decirlo. Entonces, miren que está dando un contraargumento, porque está dando como una opinión contraria. Dice que puede ser considerado agresivo. Entonces, demuestra precisamente que el autor entiende que esta opinión puede generar debate. Y la última parte, siempre que lleven a cabo un texto argumentativo, la conclusión. Una de las recomendaciones que les hago es que coloquen esa palabrita, ese conector, para que se identifique claramente que están dando la conclusión del texto. Entonces, por ejemplo, acá, en conclusión, la comunicación asertiva es una competencia esencial en cualquier entorno laboral. No solo mejora las relaciones entre compañeros, sino que también impulsa la eficiencia y el bienestar en el trabajo. Entonces, miren que aquí está reafirmando esa tesis inicial con la que inició, disculpa la redundancia, su argumento, su texto argumentativo. Entonces, la idea es que cierre precisamente ese texto con una síntesis clara del argumento que ustedes dieron a conocer. En este caso, dice que impulsa la eficiencia y el bienestar en el trabajo. Entonces, está como complementando ese argumento inicial que dieron a conocer.
Entonces, algunos tips que deben de tener en cuenta a la hora de redactar. Entonces, obviamente, usar un lenguaje claro y formal. Entonces, la idea es que ustedes no usen muletillas como pues, o sea, ni expresiones muy coloquiales. Recuerden que este es un texto académico, por lo que ustedes deben de llevarlo a cabo con, pues, con esta intención. La idea es que mantengan la coherencia, que todas las ideas giren en torno a la tesis. Entonces, recuerden, esto lo vimos anteriormente, que todo el texto debe girar en torno a una sola idea principal. Si están hablando de comunicación asertiva, no es para que hablen de fútbol o de otra cosa. Un párrafo por idea. Entonces, recuerden que cada párrafo debe desarrollar una sola idea. Uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de llevar estos textos argumentativos es que no segmentan la información por párrafos, sino que hacen, entre comillas, un sancocho con toda la información expuesta en un solo párrafo. Entonces, la idea, recuerden que es segmentar los párrafos y pues así le da más claridad a la persona que los está leyendo. Y cuidar la ortografía y la puntuación, que ustedes ya saben que es súper importante. Si ustedes no lo hacen, pues va a perder seriedad y credibilidad el texto que ustedes están llevando a cabo. Bueno, ¿cuáles son los criterios que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia? Entonces, mucha atención. El desarrollo de esta actividad de aprendizaje implica un proceso escritural que dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo la estructura gramatical, la semiótica, cohesión y coherencia lexical en la producción del texto. A continuación se describe la secuencia de acciones que deben de tener en cuenta para realizar esta actividad. Entonces, lo primero que deben de hacer es leer la siguiente situación problemática que se presenta en un entorno laboral. Resulta que en una empresa de soluciones tecnológicas, los trabajadores de un equipo sienten que sus ideas no son escuchadas por el líder del proyecto. Durante las reuniones, este líder toma decisiones sin abrir espacio al diálogo, lo que ha generado desmotivación y baja participación. Algunos colaboradores han comenzado a evitar las reuniones o a limitarse a cumplir tareas sin compromiso. La gerencia ha notado una disminución en la innovación y en el ambiente laboral, por lo que ha solicitado a los miembros del equipo que redacten un texto con su opinión argumentada sobre cómo la falta de comunicación efectiva puede afectar la motivación y el rendimiento laboral y qué papel juega la asertividad en el liderazgo y la escucha activa. Entonces, precisamente eso es la evidencia que ustedes deben de desarrollar. Teniendo como base la situación anterior, elabore un informe en el que desarrolle un texto argumentativo que cumpla con las siguientes características: una introducción, una tesis, unos argumentos que respalden esa tesis, es decir, el desarrollo, y una conclusión. Entonces, miren que hay un caso que les leía anteriormente y es sencillo. Lo que ustedes deben de hacer es en un informe que obviamente deben de incluir portada, introducción, conclusiones y referencias bibliográficas, es hacer un texto argumentativo en el que se plantee el problema anterior y cómo se puede resolver usando la asertividad, que vimos anteriormente ese tema de la asertividad, algunas técnicas, igual ustedes pueden consultar y profundizar sobre este tema de la comunicación asertiva, que ya como les dije, vimos también en evidencias anteriores. Entonces, es básicamente eso lo que tienen que llevar a cabo. ¿Cuáles son los lineamientos? Un informe que contenga, les dije anteriormente, portada, introducción, desarrollo y conclusiones. Importante las referencias bibliográficas en formato PDF de 5 a 10 páginas y lo envíen a a la, al espacio correspondiente que está en la plataforma. Guía de aprendizaje 9, actividad de aprendizaje 6, evidencia 1. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes deben de llevar a cabo.
No sé si tengan dudas, inquietudes, preguntas frente al desarrollo de la evidencia. Tú. Están callados hoy. Profe, es individual, sí, Jonathan es de carácter individual. Cristian, con mucho gusto, Jonathan. Gracias por el like, Cristian. Bueno, igual, es una evidencia sencilla. Ustedes ya están terminando el proceso formativo, ya saben cómo desarrollar las evidencias. Recuerden que cualquier duda o inquietud me pueden preguntar. Gracias, profe. Gracias a ti, Andrés. A través del WhatsApp para contestarles más rápidamente. Profe, bueno, pues, qué pena, profe, ¿me puede hacer un favor de repetirme cuál es el tema que debemos de abordar para este trabajo? Claro que sí, con mucho gusto, María Andrea. Deben de leer un texto que es sobre un problema de una empresa, que los trabajadores sienten que sus ideas no son escuchadas. Entonces, necesitamos precisamente elaborar. Espérame un segundo. La gerencia ha notado una disminución en la innovación y en el ambiente laboral, por lo que ha solicitado a los miembros del equipo que redacten un texto con su opinión argumentada sobre cómo la falta de comunicación puede afectar la motivación y el rendimiento. Simplemente es hacer un texto argumentativo sobre cómo ese problema que se está presentando en la empresa puede afectar la motivación y el rendimiento laboral. Entonces, la idea es que ustedes consulten fuentes externas, también desde su experiencia en las empresas, que den su punto de vista y lleven a cabo un texto argumentativo como el que les acabo de explicar, con una introducción, con unos argumentos y una conclusión, dando respuesta a esta problemática que se está presentando en la empresa. No sé si es claro, María. Sí, profe, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ti, pues la idea es aclarar todo. Bueno, entonces, como les dije, me pueden escribir al WhatsApp, como para contestarles rápidamente si tienen dudas o dificultades. Y como siempre, un placer. A Jonathan le está escribiendo. Gracias, profe, gracias, feliz noche. Bueno, gracias a ti. Dios los bendiga. Les agradezco por el privilegio de su tiempo. Muchas gracias, Damaris, por tu gentil colaboración como siempre. Les coloco mi teléfono en el chat. Cualquier cosa me escriben. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, profe. Gracias a ti. Gracias, cuídate mucho.